Bienvenidos a Kilómetro 13. Suscríbete para no perderte ninguna historia. Y cuéntame desde dónde nos ves. Me llamo Raúl Martínez. Tengo 48 años y llevo casi media vida manejando un tráiler entre el norte y el centro del país. Cuando uno trabaja así, las costumbres terminan importando más que el carácter, dónde detenerse, con quién cargar combustible, en qué motel se puede cerrar los ojos siquiera 3 horas sin despertarse sin espejos, sin mercancía o sin papeles. Aquel día la ruta era normal, incluso aburrida para los estándares de la carretera. Debía recoger en Saltillo un cargamento de compresores industriales para cámaras de frío y entregarlo en Querétaro antes del mediodía. Nada vivo. Nada peligroso. Nada por lo que valiera la pena inquietarse. La mañana había empezado demasiado tranquila, y por eso la recuerdo ahora con una claridad que me incomoda. Estaba en casa de mi hermana, en Monterrey, tomando café en un vaso grueso de vidrio, mientras escuchaba el chisporroteo del aceite en la cocina. Mi sobrino se alistaba para la escuela, arrastrando los tenis por el piso, y mi hermana le reclamaba porque había vuelto a olvidar un cuaderno. Por la ventana entraba olor a tortilla recién hecha, y desde el patio subía ese aroma a tierra húmeda que deja el riego de la noche. Yo comía huevos con chile, veía cómo la luz del sol avanzaba sobre la mesa y pensaba únicamente en entregar la carga a tiempo y regresar antes del anochecer. Hasta el teléfono guardaba silencio, y eso, para mí, ya rozaba el lujo. Antes de salir, mi hermana me metió en la mano una bolsa con burritos y me dijo que no anduviera tragando porquerías en las paradas del camino. Yo me reí, guardé la comida en la cabina y arranqué cuando la ciudad todavía no se había calentado del todo. Las primeras horas avanzaron limpias, como si el día se hubiera puesto de acuerdo para no estorbarme. El cielo estaba despejado. Las montañas se alzaban secas, gris rosadas, como recortadas de un cartón viejo. En la radio hablaban de fútbol y de que, más al sur, por la zona de San Luis Potosí, habían vuelto a cerrar un tramo por unas personas desaparecidas. Apenas les presté atención. Cerca del mediodía me detuve a comer en una fonda de carretera. Un sitio cualquiera, techo de lámina, 3 mesas de plástico, un refrigerador lleno de refrescos y un televisor encendido sin volumen. La dueña ya me conocía de vista y me sirvió arroz rojo con pollo guisado sin preguntarme siquiera qué quería. Todo era tan rutinario, tan normal, que por un momento hasta olvidé dónde estaba. En la mesa de al lado, 2 choferes discutían sobre el precio del diésel, afuera ladraba un perro flaco, las moscas golpeaban el vidrio. Terminé de comer, regresé al tráiler y me disponía a seguir camino cuando vi, atrapado bajo el limpiaparabrisas, un papel doblado en 4. En una hoja barata, escrita con marcador azul, solo había 3 palabras: no lo lleves más lejos. Pensé que era una broma de mal gusto. Arrugué el papel y estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice. Lo dejé en el compartimiento de la puerta y seguí manejando. Unos 20 kilómetros después escuché el primer golpe proveniente del remolque, aunque, según me habían dicho, yo transportaba únicamente metal. Cuando uno ha pasado demasiadas horas al volante, el cuerpo busca explicaciones sencillas para no asustarse antes de tiempo. Yo hice exactamente eso. ¿Golpes? La carga venía mal asegurada. ¿Ruido? Alguna tarima se había corrido con un bache. ¿La nota? Un error, un mensaje puesto en el camión equivocado. Cualquiera habría pensado lo mismo. En la carretera no sobrevive el que vive aterrorizado, sino el que sabe cuándo no dejar que la cabeza se le vaya de largo. El problema fue que el golpe volvió. Primero una vez. Luego 2 más, ya con menos distancia entre uno y otro. No era un estruendo, no sonaba como fierro contra fierro. Era más bien como si alguien, desde adentro, hubiera empujado la lámina con la palma de la mano y luego se hubiera quedado inmóvil. Bajé el volumen de la radio. La cabina se quedó demasiado callada. Se oía el motor, la vibración del tablero y mi propia respiración. Orillé el tráiler, bajé y rodeé el remolque. El sello seguía en su lugar. Las puertas estaban cerradas. Los papeles, en regla.
En uno de los costados del compartimiento vi una franja húmeda sobre el polvo, como si alguien hubiera pasado la mano por la lámina. Me dije que sería condensación o mugre. Entonces el sonido regresó. Ya no era un golpe. Era un roce, lento, cauteloso, como si algo adentro se hubiera movido apenas unos centímetros. Llamé al despachador, un hombre llamado Sergio que siempre hablaba con una calma excesiva, como si el mundo ya estuviera decidido de antemano y nosotros solo cumpliéramos con lo inevitable. Me escuchó y no tardó nada en responder. No abras el remolque, Raúl. Bajo ninguna circunstancia. ¿La carga viene mal sujeta? Te dije que no lo abras. Entonces dime qué estoy llevando. En tus documentos dice equipo industrial. Con eso te basta. Después de oírlo me sentí peor. En este trabajo, cuando alguien te oculta algo, casi siempre significa que el problema ya empezó y tú apenas te estás enterando. Le pregunté entonces a dónde debía ir. En lugar del almacén de Querétaro que aparecía en la guía, me indicó una vieja zona industrial cerca de San Miguel de Allende y me ordenó esperar ahí a un contacto. Solté una maldición y colgué. Dar la vuelta ya no era opción. El puesto más cercano de la Guardia Nacional quedaba lejos, y presentarme ante la autoridad con papeles ajenos y una carga sospechosa no me parecía la mejor manera de terminar el turno con vida. Seguí avanzando, atento a cualquier ruido. Hacia el atardecer el cielo empezó a cerrarse, aunque no llovía. El viento arrastraba bolsas de plástico y ramas secas sobre el asfalto. En uno de esos tramos largos y rectos vi en el espejo una camioneta negra. Guardaba siempre la misma distancia. No me rebasaba, no se rezagaba, solo se mantenía detrás de mí como si me estuviera midiendo. 10 minutos después apareció una segunda. Cambié de carril, volví al anterior. Ellos hicieron lo mismo. Entonces entendí que aquella nota no era un simple aviso. Había sido la última oportunidad de desviarme antes de quedar metido hasta el cuello en algo que no era mío. La noche siempre vuelve más sinceras a las carreteras. De día uno todavía puede mentirse, decirse que luego pensará las cosas, que tal vez no es asunto suyo. Pero de noche, con solo la oscuridad al otro lado del parabrisas, algunos altares al borde del camino y el resplandor lejano de los faros, la verdad se vuelve simple, o ya entraste en la historia de otros o todavía estás a tiempo. Yo ya estaba dentro. Tomé la salida hacia una estación de servicio bien iluminada, cerca de Matehuala. Elegí ese lugar a propósito. Había autobuses, familias, música al fondo, voces, el olor de la carne asada y mucha gente entrando y saliendo de la tienda. Las camionetas negras se quedaron a distancia, sin acercarse demasiado. No alcancé a ver bien a sus ocupantes, solo los contornos inmóviles detrás de los cristales. Bajé, compré café, fingí normalidad y fui al baño no porque lo necesitara, sino para recorrer el lugar con la vista y pensar con más claridad. Cuando regresé, había un muchacho de unos 16 años junto a mi tráiler. Llevaba una gorra sucia y estaba mirando no la cabina, sino las puertas traseras, como si esperara que se abrieran solas. Al verme, se acercó casi sin levantar la vista. Señor, si tiene familia, no vaya a San Miguel. ¿Quién te mandó? Nadie. Solo que ya vi ese remolque antes. Me dejó algo pequeño en la mano y se alejó enseguida, como si no hubiera dicho nada. Era una hebilla de niña, de plástico rosa, con una punta rota. Me quedé parado en mitad del estacionamiento sin entender qué me revolvía más, el objeto en sí o el hecho de que todavía estuviera tibio, como si el muchacho lo hubiera llevado apretado en el bolsillo hasta hacía un momento. Volví a la cabina, aseguré las puertas y por primera vez en todo el día sentí miedo de verdad. No por la carga. Por lo que esa carga significaba. El metal no golpea desde dentro. Los compresores no llevan hebillas infantiles. Y nadie manda 2 camionetas a seguir un envío de maquinaria como si dentro hubiera algo más valioso que los papeles. Tomé entonces una decisión que después repasé en mi cabeza una y otra vez. En lugar de seguir hacia San Miguel, me desvié a un pequeño destacamento municipal en las afueras de un pueblo perdido.
Había una pluma, 2 reflectores y 3 policías con el uniforme arrugado. Les mostré los documentos, les dije que me seguían y que sospechaba que la carga no correspondía a lo que decían los papeles. El jefe me escuchó con una cara seca, sin sorpresa, y luego se apartó con el pretexto de hacer una llamada. Su celular sonó casi al instante, delante de mí, y contestó con tanta rapidez que parecía que llevaba rato esperándolo. Cuando regresó, ya no era el mismo hombre. No hizo más preguntas. No fingió interés. Todo está en orden, señor. Solo hubo una confusión con la ruta. Quiero abrir el remolque aquí, con ustedes presentes. No hay motivo. Sí lo hay. Estoy oyendo que ahí adentro hay alguien. Entonces oyó mal. Sonrió, pero los ojos se le habían vaciado. En ese mismo instante una de las camionetas pasó lentamente frente al puesto, sin siquiera bajar la velocidad. El policía la siguió con la mirada como quien ve pasar a un conocido. Entendí que no había ido a pedir ayuda. Había ido a dejar constancia de dónde estaba. Me fui de ahí lo más rápido que pude. No porque creyera que pudiera perderlos, sino porque ya no quería quedarme quieto entre gente que probablemente había puesto precio a mi vida mucho antes de que yo llegara. El teléfono volvió a sonar. Era Sergio. Cometiste una estupidez, Raúl. ¿Qué llevo? Eso ya no importa. Lo único que importa es que entregues. ¿Hay personas ahí dentro? Hubo un silencio brevísimo. No necesitaba más. ¿Y si entrego, qué les va a pasar? No hagas preguntas sobre cosas que no puedes cambiar. Le colgué. Me temblaban tanto las manos que tuve que apretar más fuerte el volante. En una bifurcación me aparté de la carretera principal y tomé una vieja vía federal casi olvidada. El pavimento estaba peor, pero había menos cámaras y más curvas. Mi única intención era ganar tiempo. Los ruidos del remolque dejaron de ser esporádicos. A ratos escuchaba un roce sordo. En un momento me pareció oír un chillido breve, enseguida ahogado por las paredes metálicas. Al final no aguanté más y me detuve junto a una capilla abandonada al borde del camino. Había flores artificiales desteñidas, algunas veladoras consumidas dentro de frascos y la fotografía amarillenta de un muchacho muerto en ese tramo. El viento levantaba polvo y arrastraba listones viejos sobre la tierra. Tomé una lámpara, una barra de metal y fui hacia las puertas traseras. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía que iba a romper algo dentro de mí. Y, en cierto modo, eso mismo estaba por ocurrir. Rompí el sello, liberé los seguros y abrí una de las hojas solo lo suficiente para alumbrar hacia adentro. No había compresores. Había 2 hileras de contenedores industriales. Uno de ellos estaba entreabierto por dentro. De esa rendija salía un aire helado y un olor agrio, clínico, del lugar donde nadie debería respirar demasiado tiempo. Me acerqué. La abertura se ensanchó un poco más. Entonces vi los ojos de una niña de unos 10 años mirándome desde la oscuridad. Detrás de ella había más rostros. Quietos. Pálidos. Demasiado agotados para moverse con miedo. Yo no soy un héroe. Nunca lo he sido. Pero hay cosas que, una vez vistas, ya no te dejan fingir que sigues en un trayecto cualquiera. La niña me preguntó en voz tan baja que casi no la oí. ¿Usted también trabaja para ellos? Le respondí que no, aunque si me hubieran hecho esa pregunta al amanecer tal vez ni yo habría sabido qué contestar. Había niños de varios lugares. 2 hablaban con un acento del sur. Una niña apenas podía expresarse en español. A unos les habían prometido trabajo, a otros un traslado, a otros reunirse con familiares. Los llevaban encerrados en cajas de plástico con orificios para ventilación, acomodados como mercancía delicada que debía llegar intacta. Lo saqué de uno en uno y, mientras lo hacía, comprendí que no iba a tener mucho tiempo. Las camionetas me encontrarían pronto. Metí el tráiler detrás de la capilla, escondí a los niños en un canal seco junto a una barda baja de piedra y llamé no a la policía local, sino a una periodista de San Luis Potosí a la que años atrás había llevado después de un accidente en carretera.
Se llamaba Lucía Herrera y tenía la costumbre de presentarse en los lugares a los que la gente sensata procura no acercarse. Contestó al segundo tono. Llegó en una camioneta vieja, acompañada de un camarógrafo y con esa cara de quien ya viene enojado antes de bajarse. Llevaba mezclilla, chaleco antibalas y la prisa seca de los que saben que el tiempo vale más que cualquier discurso. Le conté lo justo. No fingió incredulidad. No me hizo perder minutos con preguntas para tranquilizarse. Me pidió que la llevara hasta los niños. Cuando vio lo que había dentro del remolque, no cambió de expresión. Solo le bajó el volumen a la voz. Registró los números de los contenedores, el remolque, las guías, los rostros de los niños sin exponerlos demasiado. Luego me dijo que tenía a quien llamar en la Fiscalía Federal, pero que hasta que llegara alguien teníamos que seguir vivos. Apenas nos dio tiempo de ocultar la cámara cuando las camionetas aparecieron en la curva. Primero dos. Luego una tercera. Nadie bajó con prisa. Eso fue lo peor. La gente que no necesita apresurarse casi siempre da más miedo. Un hombre de camisa clara se acercó unos pasos. No llevaba el arma a la vista. No iba cubierto. Tenía el aplomo de quien se sabe respaldado por algo más grande que él. Raúl, dijo, como si me conociera de toda la vida. Ya hiciste de más. No hagas algo que no tenga arreglo. Le pregunté qué quería. Miró la capilla, el remolque, la camioneta de Lucía. Ni siquiera intentó negar lo evidente. Los niños van a seguir camino. Tú te vas a ir a tu casa. La reportera también. Todos vivos. Es una muy buena oferta para una noche como esta. Lucía avanzó un paso y le puso la cámara enfrente. El hombre sonrió apenas. En ese momento todo se quebró. Uno de los suyos se movió hacia ella, el camarógrafo trató de detenerlo, yo golpeé al primero que me agarró del hombro. Lo que siguió fue una pelea corta, sucia, inútil, de esas que no se parecen en nada a las del cine, polvo en los ojos, jadeos, rodillas contra piedra, manos resbalosas, alguien maldiciendo entre dientes. Entonces sonaron sirenas en la carretera. Por un segundo todos se quedaron quietos. Llegaron patrullas federales, verdaderas, con emblemas y armas largas. A los hombres de las camionetas los tiraron al suelo con rapidez. Yo sentí por primera vez en horas que el aire volvía a entrarme completo en el pecho. Lucía me miró y en esa mirada había una certeza agotada, tal vez, contra todo, habíamos logrado salir. Nos llevaron a declarar. A los niños se los llevaron para revisión médica. A mí me tomaron huellas, me quitaron el teléfono y los papeles, me hicieron repetir la ruta, el nombre del despachador, lo que había visto, a quien había llamado. Todo bajo una luz blanca, fría, que parecía diseñada para que uno confundiera la madrugada con cualquier otra cosa. Me decían que había ayudado a desmantelar una red importante, que habría protección para los testigos, que aquello no se iba a encubrir, que ahora sí no podrían taparlo. Casi les creí. Casi. Al amanecer me informaron que Lucía había muerto camino al hospital. Según ellos, una bala perdida durante el enfrentamiento. Pero yo no vi ningún intercambio de disparos. Vi cómo la subieron viva a una unidad, despierta, furiosa, aferrada a su cámara. 2 horas después, la versión en los noticieros ya era otra. Hablaban de un conductor atento que había descubierto un intento de robo de equipo industrial. De los niños no dijeron una sola palabra. A mí me soltaron hasta la noche siguiente. Sin teléfono. Sin parte de mis documentos. Con la instrucción de no abandonar mi domicilio hasta nuevo aviso. Afuera todo estaba oscuro y el estacionamiento del edificio parecía vacío, aunque yo tenía la sensación de que me observaban desde alguna parte. Un empleado joven, sin atreverse a mirarme de frente, me metió un sobre en la mano. «Váyase hoy mismo», murmuró. Y no pregunte. Lo abrí dentro de la cabina, por supuesto. Adentro estaban mis licencias, una nueva guía de carga emitida con fecha alterada y una hoja breve donde constaba que yo había violado el protocolo de transporte al romper los sellos del remolque sin autorización, poniendo en riesgo una operación federal en curso.
Más abajo se insinuaba la posibilidad de abrirme una causa por interferencia y por declaraciones contradictorias. También venía una recomendación no oficial, pero bastante clara. No hablar con la prensa y no intentar contactar a nadie. Me quedé sentado mirando mi nombre en ese papel como si perteneciera a otro hombre. En la radio, una voz solemne anunciaba que la periodista Lucía Herrera había muerto en cumplimiento de su deber mientras cubría una operación fallida. La llamaban valiente, comprometida, ejemplar. Después pasaron a los deportes. 3 días más tarde empezaron a circular imágenes de mi tráiler. No las que había grabado Lucía. Otras. Editadas de tal forma que pareciera que yo formaba parte del traslado y había intentado escapar cuando algo salió mal. Los comentarios cayeron de inmediato. Unos decían que a todos los traileros había que investigarlos. Otros aseguraban que la reportera había muerto por culpa de tipos como yo. Mi cara aparecía en las noticias, sí, pero no como la de un testigo. Como la de un sospechoso. Intenté encontrar a los niños por medio de albergues, de organizaciones religiosas, de un abogado que conocía de años atrás. Nada. Oficialmente, era como si nunca hubieran existido. No había nombres. No había registros. No había informes médicos. Solo el vacío. Y aquella hebilla rosa seguía en el compartimiento de la puerta. A veces, cuando buscaba cigarros, mis dedos daban con ella antes que con el encendedor, y entonces un frío seco me subía por la espalda, el mismo de esa noche en que abrí el contenedor y vi en la oscuridad unos rostros que después lograron borrar de los archivos con más facilidad que una cifra mal escrita en una guía. A la semana me despidieron. Sergio desapareció, claro. La empresa declaró que no tenía relación alguna con el cambio de ruta y que yo había actuado por cuenta propia. Mi hermana me rogó que me fuera con unos parientes, que me escondiera, que dejara de hurgar donde no debía. Tal vez tenía razón. Tal vez cualquier hombre sensato habría hecho eso. El problema es que, después de ver a seres humanos transportados como mercancía y después de ver también la facilidad con la que el poder, los negocios y las instituciones acomodan la versión de los hechos hasta que desde fuera todo parece limpio otra vez, ya no se duerme igual. Ahora tomo viajes pequeños, sin contrato fijo. Por las noches casi no me detengo. Y si no me queda otra, busco lugares donde la luz caiga en todas direcciones y las cámaras parpadeen con ese punto rojo que parece una promesa diminuta, aunque yo sé bien que ni siquiera eso basta. A veces me llegan mensajes diciéndome que soy un asesino. Otras, que inventé a los niños para salvarme. Y de vez en cuando aparece algún texto corto, sin firma, sabemos dónde te estacionas. Lo peor no es el miedo. Tampoco haber perdido el trabajo. Ni siquiera que la única persona que quiso ayudar de verdad haya terminado bajo tierra mientras los que vendían niños tal vez ya estén moviendo otro remolque en otra carretera. Lo peor es otra cosa. Esa noche hice todo lo que estaba en mis manos. Abrí las puertas. Saqué a los niños. Llevé la historia hasta gente con cámara y con placa. En cualquier relato decente, eso tendría que haber bastado. Tendría que haber servido para algo. Pero no sirvió. Y si todavía crees que después de algo así alguien allá arriba va a querer la verdad, ojalá no te toque aprender lo contrario de la manera en que me tocó a mí. En las carreteras de México, por la noche, se puede mover lo que sea si la guía viene bien firmada. Hasta niños. Hasta mentiras. Sobre todo mentiras. Me llamo Rosendo. 22 años manejando tráiler, y nunca pensé que este oficio me fuera a matar. Asustar, sí. Dejarme seco, también. Pero matar, no. Siempre creí que sabía leer el camino. Que sabía escuchar la noche. Que después de tanto tiempo había desarrollado algo parecido al sexto sentido, ese que te dice cuándo parar y cuándo pisar el acelerador sin voltear atrás. Ese día llevaba equipo médico de Monterrey a Oaxaca. La carga estaba asegurada, los papeles en orden, el cliente esperaba para el viernes en la mañana. Todo normal. Salí el miércoles después de comer, calculé las paradas, llené el tanque.
sin copiloto, porque el Chucho se había pedido días para el bautizo de un sobrino, y yo decidí manejar solo. No era la primera vez. Las primeras horas fueron bien. Pasando Saltillo el cielo se puso morado, luego negro, y después apareció la luna en el horizonte, turbia, como si alguien la hubiera tallado con un trapo sucio. La radio apenas agarraba señal y me pasé a la memoria USB. Sonaba una norteña vieja, de las que escuchaba con mi papá cuando me enseñó a manejar en los terregales de Puerto Reón. Buenos recuerdos. Recuerdos que calientan. Iba comiendo papitas, tomando café frío del termo, pensando que el viernes en la noche por fin iba a llegar al cumpleaños de mi hermana. Ya le había fallado 3 veces por culpa del trabajo. Esta vez sí. Pastel, chamacos, ruido, vida normal. Todo estaba tranquilo. Por eso casi no le hice caso al letrero a la orilla de la carretera. Viejo, chueco, con la pintura cuarteada. Decía el nombre de una gasolinera, Las Tres Coronas, y una flecha hacia la derecha. Esa gasolinera la conocía. Había parado ahí unas 3 o 4 veces, siempre sin problema. Buen diésel, baño aguantable, estacionamiento amplio. Pero cuando di vuelta y vi las luces, algo se me apretó por dentro. Poquito, casi nada. Como si el cuerpo hubiera notado algo antes de que la cabeza alcanzara a entender qué. Las luces parpadeaban. No con el ritmo parejo de una instalación eléctrica vieja. Parpadeaban sin orden, se encendían, se apagaban, volvían a encenderse, como si alguien estuviera jugando con el switch sin ningún sentido. Frené unos segundos y me quedé mirando la entrada. Luego me dije que sería la instalación nomás, y entré. El estacionamiento estaba casi vacío. 2 tractocamiones pegados a la pared del fondo, los 2 con el motor apagado. Una troca chica junto a la entrada de la tienda. Nadie más. Para un miércoles a eso de las 11 de la noche, en esa carretera, era normal. A veces había hasta 10 tráileres, a veces así, solo. Me estacioné de lado junto al bordo de concreto, lejos de la entrada. Costumbre. Siempre ponte donde puedas salir sin maniobrar. Bajé a estirar las piernas. El aire estaba tibio, con algo de polvo, olía a diésel y a algo dulce, no sé si eran elotes o basura que llevaba días sin recoger. Di la vuelta a la cabina, revisé las luces traseras, le di una patada a las llantas. ¿Todo bien? Luego entré a la tienda. Detrás del mostrador había un señor de bigote con un periódico en las rodillas. Me miró por encima de los lentes, asintió y volvió a su lectura. Agarré agua, una bolsa de cacahuates y le pregunté si funcionaban las regaderas. La 2 está descompuesta, la 1 está disponible, 100 varos, toalla la traes tú, dijo sin levantar los ojos. Pagué, tomé la llave con su llavero de madera y salí. Los baños estaban en un cuartito bajo detrás de la tienda. Iba caminando por el pasillo de concreto cuando me detuve un momento, sentí que alguien me estaba viendo. Me volteé. El estacionamiento estaba quieto. Los 2 tráileres, inmóviles. La troca junto a la entrada. Uno de los focos sobre el portón seguía parpadeando. Nadie. Me dije que era el cansancio. Me bañé rápido, regresé al tráiler, revisé los candados del furgón y me subí a la cabina. Me acabé los cacahuates, anoté los kilómetros y la hora en la libreta, puse el despertador para las 5 de la mañana. A las 11:30 me acosté en el camarote. 20 minutos después supe que no iba a poder dormir. No era el ruido. Era todo lo contrario, había demasiado silencio. Los 2 tráileres de al lado no hacían ningún sonido, ni vibración de motor en ralentí, ni radio. La troca seguía junto a la entrada, pero en la tienda ya no había luz. Habían cerrado. Y la troca se había quedado. La estuve mirando por el parabrisas unos 3 minutos. Luego me forcé a cerrar los ojos. Me desperté antes del despertador. Me desperté por el olor. Diésel. Fuerte, fresco, no el de fondo al que ya te acostumbras en cualquier gasolinera.
Este era vivo, como si alguien hubiera abierto una válvula y el combustible estuviera escurriendo directo al concreto. Vi el reloj. Eran las 3 de la madrugada y algo. Me incorporé despacio y me asomé al espejo lateral. Nada. Luego al otro. Tampoco. Luego, tratando de no hacer ruido, corrí tantito la cortina de la ventanilla del camarote. A mi izquierda, pegado al tráiler de junto, había un hombre. Estaba muy quieto, inclinado hacia adelante, haciendo algo con el tanque de combustible. Traía entre las manos algo largo y flexible, una manguera. Trabajaba con calma, sin prisa, como alguien que lo ha hecho muchas veces. Yo no respiraba. Luego se paró derecho y miró a su alrededor. Despacio. Con método. No como ladrón improvisado, sino como alguien que está revisando el perímetro. No le vi la cara, traía una chamarra oscura y una gorra con la visera muy abajo. Volvió a agacharse hacia el tanque. Estiré la mano hacia el teléfono. Marqué a la Policía Federal de Caminos, 3 tonos largos y silencio. Lo intenté otra vez. Igual. Entonces empecé a grabar video. El teléfono lo sostenía abajo, casi pegado al marco de la ventanilla, para que no se viera el brillo de la pantalla desde afuera. Y fue ahí cuando pasó lo que todavía me hiela la sangre cuando lo recuerdo. El primero, el que estaba junto al tráiler de al lado, de repente se quedó tieso. Levantó la cabeza. Y se giró despacio hacia mi cabina. Me estaba mirando directo a mí. No me moví. Estaba seguro de que no me podía ver, oscuridad total en la cabina, la cortina casi cerrada. Pero me miraba. 1 segundo. 2. 5. Luego sacó el teléfono y le escribió a alguien. Al minuto, de la pared del fondo se desprendió otra figura. Luego otra más, desde la esquina del cuarto de los baños. No se apuraban. Caminaban pegados a las paredes, a los costados de los camiones, a cualquier sombra. Sabían dónde estaban las cámaras. O sabían que las cámaras no servían. Busqué con la vista el panel de vigilancia que colgaba sobre la entrada de la tienda. Normalmente tenía una lucecita verde encendida. No había nada. 3. Uno con una bolsa. Otro con algo en la mano, corto, metálico. El tercero caminaba atrás, como cerrando filas. Se detuvieron junto a los 2 tráileres de al lado y se separaron. El que me había mirado se quedó en su lugar. Los otros 2 se fueron acercando hacia mi tractor. Lo entendí cuando escuché pasos debajo de la cabina. El corazón me pegó tan fuerte que lo sentí en las sienes. El primer impulso fue abrir la puerta de golpe y gritar. Hasta puse la mano en la manija. Pero me acordé de lo que me dijo una vez don Serafín, un trailero de los viejos que traía años en el oficio desde los 80, nunca salgas primero. El que sale primero se pone solo en la mira. Quité la mano de la manija. En su lugar empecé a escribirle al Chucho. Solo un mensaje. 3 coronas, carretera 85, 3 personas, necesito ayuda, no llames. Lo mandé. Vi una palomita. Luego nada, el Chucho estaba dormido. Desde abajo llegó un clic metálico suave. Estaban forcejeando con la tapa de mi tanque. Escuchaba su respiración, o creía escucharla. Luego uno tosió. Quedito, pero en ese silencio sonó como un cohete. Y en ese momento, en el rincón más lejano del estacionamiento, se encendieron unos faros. La troca entró despacio, una pick-up blanca vieja, no la que estaba junto a la tienda, era otra. En el parabrisas traía el logo de alguna empresa de transporte que no reconocí. El que venía manejando nomás buscaba dónde dormir, se veía a leguas. Pero sus faros iluminaron todo el estacionamiento. Los 3 se congelaron 1 segundo. Luego el primero chifló, cortito, seco, como pájaro. Y desaparecieron. Así nomás. Uno dobló la esquina. El otro se metió por debajo del tráiler del fondo, lo vi rodar en 4 patas con una rapidez que no esperaba. El tercero se fue fundiendo en lo oscuro entre las paredes.
La pickup se estacionó en medio del patio, se apagó el motor, sonó la portezuela. El conductor, un señor llenito de unos 50 años con la camisa por fuera, caminó tranquilo hacia la tienda, jaló la manija, vio que estaba cerrado, murmuró algo entre dientes y se regresó a su troca. No se dio cuenta de nada. Lo estuve mirando pensando, grítale. Toca el vidrio. Di algo. Pero me acordé del objeto metálico en la mano del segundo. Y me quedé callado. El señor se subió a su pickup, encendió un cigarro, vi la lumbre y al parecer también decidió quedarse a dormir ahí. Los tres no volvieron a aparecer. Esperé 40 minutos sin moverme, casi sin respirar. A las 4:20 me llegó el mensaje del Chucho, Rosendo. ¿Qué pasó? Le escribí, luego te cuento. Estoy bien. A las 5 de la mañana arranqué el tráiler, salí a la carretera y no levanté el pie del acelerador hasta pasado el Huasteco. Llegué a Oaxaca el jueves en la tarde, adelantado. Descargué, firmé los papeles, fui a comer a una fonda cerca de la bodega. Fue hasta ahí, con el plato de caldo enfrente, que me empezaron a temblar las manos. El Chucho llamó cuando ya estaba terminando. Le conté todo. Se quedó callado un rato y luego dijo algo que no me esperaba. Las 3 Coronas las clausuraron hace 3 meses. Oficial. Hubo 2 asaltos en un año, a un trailero lo mandaron al hospital, otro desapareció. Dicen que la municipal sabía y no hizo nada. Está abierta, le dije. Yo estuve ahí esta noche. En papeles está cerrada, dijo. Pero alguien la está operando. ¿Me entiendes? Sí entendía. El video que grabé salió oscuro y movido. 3 sombras, casi sin forma. Lo mandé al grupo de traileros al que pertenezco, anoté el nombre de la gasolinera, el kilómetro, la hora. Llegaron hartas respuestas. 2 dijeron que también habían parado ahí y que algo habían sentido, aunque no sabían explicar qué. Uno dijo que a un compañero suyo le vaciaron el tanque completo y le sacaron 5,000 pesos de la guantera, pero que no fue a levantar el acta porque ¿para qué? Nadie dijo que hubiera puesto una denuncia formal. Nadie. Las 3 Coronas no existen oficialmente. No aparecen en los mapas. El teléfono que colgaba junto a los baños ya no da señal. Esos 3 se esfumaron, como siempre se esfuman los que operan en lo oscuro cuando alguien los deja hacer. Don Serafín, el que me enseñó a no salir primero, una vez me dijo algo más. En ese tiempo no le entendí. Ahora sí. En el camino no sobrevive el más fuerte, me dijo. Sobrevive el que no llama la atención. Porque a los que sí la llaman, tarde o temprano se los lleva la noche. Y nadie pregunta a dónde. Sigo manejando. Pero ahora tengo mis reglas. No parar donde los focos parpadean. No dormir donde el estacionamiento vacío se siente demasiado cómodo. Revisar las cámaras. Y nunca, óiganme bien, nunca entrarle a una gasolinera que no encuentres en internet. Eso no es superstición. Eso es nomás una forma de regresar a casa. La mañana en Chihuahua siempre comenzaba con el mismo ritual. Mi esposa, María, se levantaba antes que el sol, y lo primero que escuchaba era el rítmico palmoteo de sus manos sobre la masa. Ese sonido me reconfortaba más que cualquier medicina para el sueño. La cocina se llenaba de un perfume a café de olla con canela y el picor de los chiles tatemados al fuego. Yo solía sentarme a la mesa de madera, contemplando mis manos, callosas, manchadas de una grasa que parecía formar parte de mi piel. Las manos de un hombre que ha pasado 17 años frente al volante. María me servía el plato y me rozaba el hombro con ternura. No le gustaban mis viajes largos hasta Mérida, pero sabía que transportar maquinaria pesada pagaba lo suficiente para que nuestro hijo estudiara en la capital. Reíamos mientras planeábamos arreglar la cerca a mi regreso, y esa risa se sentía como el cimiento más sólido del mundo. Me despedí con un beso, subí a la cabina de mi fiel camión y puse el motor en marcha con una calma absoluta. Sin embargo, en cuanto tomé la carretera federal y eché un vistazo al retrovisor, esa paz se evaporó.
Frente a la puerta de mi casa, estaba estacionada una camioneta negra de vidrios oscuros. No pertenecía a ningún vecino. El vehículo no se movía, simplemente observaba cómo me alejaba, y en ese instante la armonía del hogar se hizo trizas, dejando en mi boca el amargo sabor de la sospecha. Al llegar la medianoche, la carretera se convirtió en una cinta negra infinita que devoraba la luz de mis faros. Pasé Zacatecas intentando no pensar en aquella camioneta negra que, según mis nervios, me había seguido durante los primeros 100 kilómetros. El cansancio me caía encima como una manta pesada, transformando el tablero en un enjambre de luces borrosas. En algún punto cerca de San Luis Potosí, comprendí que mis ojos se cerraban solos. Mi compañero en este viaje, un joven llamado Paco que me habían impuesto en la empresa de logística, dormía en el camarote soltando algún ronquido ocasional. Paco era extraño, demasiado callado y demasiado inquieto para este oficio. Decidí entrar en aquella estación de servicio a las afueras de Ciudad del Maíz. Era un lugar infame, pero lo conocía bien. Al apagar el motor, el silencio resultó ensordecedor. Paco saltó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No preguntó dónde estábamos, solo se quedó mirando por la ventana hacia la explanada desierta. Salí a estirar las piernas mientras el viento nocturno me calaba hasta los huesos. Las luces de la tienda parpadeaban en una agonía lenta. Entré, compré un par de emparedados mediocres y un café hirviendo. El cajero, un tipo con el rostro hundido, ni siquiera miró el billete que le puse enfrente. Al volver al camión, vi a Paco junto al tanque de combustible, hablando por teléfono en voz baja. Al notar mi presencia, guardó el aparato de inmediato y forzó una sonrisa de disculpa. Era una mueca tan falsa como una moneda de cuero, y sentí en la piel que ese muchacho no estaba allí para ayudarme con la carga. Decidimos esperar un par de horas. Paco volvió al camarote y yo me quedé en el asiento del conductor, fingiendo que dormía. Por el espejo vi cómo las cámaras de los postes se detenían, los indicadores rojos se apagaron uno tras otro. No fue un fallo fortuito. 10 minutos después, desde la penumbra de unas bodegas abandonadas, surgieron dos figuras. No se movían como simples ladrones, sino como engranajes de un mecanismo perfecto. Uno caminaba erguido, ancho de hombros y seguro de sí mismo. El otro avanzaba casi a cuatro patas, deslizándose bajo los remolques vecinos. Alargué la mano hacia la barra de metal que guardo bajo el asiento, pero a mis espaldas escuché un chasquido seco. Paco estaba sentado en la litera y en su mano empuñaba una pistola pequeña pero muy real. No hagas ninguna tontería, Gilberto, susurró, con una voz despojada de cualquier emoción. Quédate ahí sentado y mira hacia el frente. Si te mueves, les diré que intentaste resistirte al asalto. Me quedé inmóvil, sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda. Afuera, las sombras se acercaron a nuestro remolque. No tocaron el diésel. Rompieron el sello del contenedor con una rapidez y un silencio tales que parecía que tuvieran las llaves. Vi cómo sacaban cajas pesadas que, por su tamaño, poco tenían que ver con la maquinaria industrial declarada. Mi mundo se vino abajo, mi compañero era cómplice y la estación de servicio no era más que su centro de operaciones privado. Pasó cerca de media hora. Cada minuto pesaba como una eternidad en el corredor de la muerte. Paco seguía apuntándome, consultando el reloj de vez en cuando. De pronto, una de las figuras de afuera se acercó a mi puerta y golpeó el cristal 3 veces. Paco bajó la ventanilla. El hombre más corpulento, que lucía una cicatriz profunda en la mejilla, asomó la cabeza. Olía a tabaco barato y a pólvora. ¿Todo limpio?, preguntó. Paco asintió. El chofer se está portando bien. El hombre de la cicatriz me miró a los ojos, y en su mirada no quedaba rastro de humanidad. Supongo que entiendes, Gilberto, que hoy has ganado más de lo que has ganado en 17 años, dijo, arrojando sobre mis rodillas un fajo de billetes grueso, sujeto con una liga. Es el pago por tu silencio. Y por entregar las cajas vacías en Mérida, como si nada hubiera pasado. Si alguien pregunta por la carga, dirás que no bajaste de la cabina. Mis manos temblaban al rozar el dinero.
Quise arrojárselo a la cara, pero el pensamiento de María y de la camioneta negra frente a mi casa me detuvo. Sabían dónde vivía. Sabían quién me preparaba las tortillas cada mañana. El conflicto interno me desgarraba, mi honor de camionero contra la vida de mi familia. Solo pude sentir, y ese fue el momento más amargo de mi existencia. En cuanto las sombras se perdieron en la oscuridad y Paco guardó el arma, las luces de la estación se encendieron de golpe. Apareció un guardia de seguridad con aspecto adormilado, el mismo que supuestamente debía estar vigilando. Caminó perezosamente frente a las bombas sin siquiera mirar el remolque violentado. Salí de la cabina de un salto, asfixiado por la rabia y la impotencia. «Oye», le grité. «¿Los viste? Había gente aquí hace un momento». El guardia se detuvo, se dio la vuelta lentamente y me miró con una incomprensión fingida. «¿De quién habla, señor? Aquí no ha habido nadie desde medianoche. Solo ustedes dos». Señalé el sello roto, las marcas de neumáticos en el asfalto polvoriento, pero el guardia se limitó a encogerse de hombros. Tal vez se quedó dormido. La carretera cansa mucho, ya sabe cómo es. Paco bajó del camión, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro con una camaradería que me dio náuseas. «Vámonos, Gilberto. De verdad necesitas descansar. Aún no hemos llegado». En ese instante comprendí que toda la estación, desde el cajero hasta el vigilante, era una puesta en escena. No habría policía ni grabaciones. Estaba solo frente a un sistema que funcionaba como un reloj. Encendí el motor, y el rugido que antes me daba libertad, ahora se sentía como el cerrojo de una celda. Arrancamos hacia el sur, dejando atrás el lugar donde perdí definitivamente el derecho a llamarme un hombre honrado. La entrega en Mérida fue inquietantemente sencilla. En la bodega de destino recibieron las cajas sin abrirlas, firmando las facturas de inmediato. Paco desapareció en cuanto terminamos la descarga, sin siquiera despedirse. Regresé a casa una semana después. La cerca estaba arreglada, alguien lo había hecho por mí mientras yo estaba fuera. María me recibió en el umbral, radiante de felicidad. «Mira, Gilberto, nos enviaron un regalo de tu empresa por todos tus años de servicio». Me señaló un televisor nuevo y un sobre con dinero que descansaba sobre la mesa. Lo abrí y encontré una nota: «Por tu excelente trabajo. Valoramos tu discreción». Salí al porche sintiendo que por dentro no quedaba más que cenizas. Frente a nuestra casa, estaba estacionada una patrulla de la policía municipal. Me acerqué a ellos, buscando algún tipo de redención. «Oficial, quiero hacer una denuncia por robo de carga y amenazas», comencé. El policía, un joven con la misma mirada vacía que el cajero de la estación, bajó la ventanilla y me observó con atención. Luego, sacó de su bolsillo un sobre idéntico al mío, sujeto con una liga, y empezó a contar los billetes frente a mí. «Señor Gilberto, me parece que usted está muy fatigado», dijo con una sonrisa lánguida. «No hubo ningún robo. Su empresa confirmó que la carga llegó intacta. Mi consejo es que le compre flores a su esposa y se olvide de las pesadillas. Si no, las pesadillas podrían volverse realidad». Puso el vehículo en marcha y se alejó, dejándome allí, de pie entre el polvo. Me miré las manos, estaban limpias, pero sabía que esa suciedad ya no se quitaría jamás. En este lugar, la verdad vale menos que un tanque de diésel, y lo más terrible no fue que me hubieran robado, sino que me habían convertido en parte de su engranaje. Entré en la casa, donde olía a café y canela, me senté a la mesa y lloré, sabiendo que ahora le pertenecía para siempre a quienes se esconden en las sombras. Me llamo Ernesto Villarreal. 44 años, 2 hijos, una casa en Apodaca que todavía estoy pagando y 14 años detrás del volante. De esos, los últimos 6 en refrigerados. Pollo, res, a veces mariscos. Nada romántico, pero estable. Conocía mis rutas como el patio de mi casa, sabía en qué kilómetro era mejor no frenar, en qué fonda hacían un caldo decente y donde había señal en la carretera y donde el teléfono se convertía en un ladrillo inútil. Cuando Transportera Norte me ofreció contrato, no acepté de inmediato.
No era por el dinero, pagaban bien, mejor que en el trabajo anterior. Era que tenía una regla: empresa desconocida, primero habla con alguien que ya trabaje ahí. Encontré a uno por conocidos, un trailero de nombre Gasparo. Dijo nada más: pagan a tiempo, los despachadores no son groseros, las rutas están bien. De lo demás no habló. En ese momento no le di importancia. Firmé contrato un lunes. El miércoles ya me dieron el primer viaje. El refrigerado era casi nuevo, no más de 2 años. El equipo de frío trabajaba parejo, sin jalones. En la cabina olía a aromatizante de pino, herencia de algún chofer anterior que claramente era de los ordenados. El despachador, un muchacho de nombre Lisandro, hablaba rápido y siempre con un tono ligeramente irritado, como si ya le hubieras quitado un minuto de más. Me explicó la ruta. De Monterrey a Papantla, Veracruz, pasando por Tampico. Unos 800 kilómetros, con una parada programada para revisar temperatura. La carga son mariscos. Calamar y camarón. Temperatura -18, no más. Cada 3 horas anota las lecturas del termómetro en la bitácora. Llegada el jueves a las 6 de la mañana. Asentí. Un viaje normal. Hasta agradable. Veracruz me gustaba. Calor, mar, gente distinta. La carga entró en una bodega frigorífica en la zona industrial del periférico. Metieron los tarros rápido, cerraron las puertas, pusieron el precinto. Recibí los documentos, revisé la remisión. Todo cuadraba: remitente, peso, régimen de temperatura. Salí el jueves a la 1 de la mañana para llegar al destino el viernes en la madrugada. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Radio, termo con café, carretera vacía. El equipo zumbaba atrás parejo y conocido. Hice el primer registro en la bitácora, -18.2. Todo en orden. Por ahí entre Linares y la sierra me detuve a estirar las piernas. Bajé, me estiré, rodé el refrigerado. Fue entonces cuando noté algo que no había visto bien al cargar. En la puerta trasera, justo arriba del seguro, había un rasguño pequeño. Reciente, el metal brillaba. Como si alguien hubiera estado forzando la puerta desde afuera o desde adentro. Me quedé parado mirándolo unos 10 segundos. Luego me dije que sería del muelle, del momento de la carga. Subí a la cabina y seguí. A Tampico llegué sin novedad. Paré en una gasolinera grande a la entrada de la ciudad, llené el tanque, tomé un café de máquina, anoté la lectura, -17.8. Normal. Me lavé la cara en el baño, me miré al espejo. La cara cansada de siempre. Nada fuera de lo común. Salí rumbo a Tuxpan. La carretera iba bordeando las lagunas, luego entre manglares. Amanecía. El cielo se puso primero gris, luego rosa, luego blanco y plano como una hoja de papel. Bajé el vidrio 2 centímetros, entró el aire húmedo con olor a mar y pasto. Como a 60 kilómetros antes de Tuxpan, el equipo cambió de sonido. No se descompuso. Solo que la frecuencia del zumbido se hizo distinta, un poco más aguda, con una pulsación que antes no tenía. Esas cosas las noto de inmediato, 14 años de oficio. Miré el panel de temperatura, -17 exacto. Dentro del rango. Pero el sonido no paró. Me orillé y decidí escuchar. Apagué el motor. Bajé. El equipo seguía trabajando de forma autónoma. Rodeé el refrigerado, puse la palma sobre la pared lateral. El metal estaba frío como debía. Le di unos golpes, sonido sordo. Y entonces, por encima del ruido del equipo, escuché otra cosa. O creí escucharla. Era como una respiración. No el sonido del aire en la ventilación, no un ruido mecánico. Una respiración lenta, ligeramente irregular, que se cortó en cuanto me quedé inmóvil. Estuve así, quieto, quizás un minuto entero. Silencio. Solo el equipo y, a lo lejos, pájaros sobre la laguna. ¿Estás cansado?, me dije en voz alta. Subí a la cabina y seguí manejando.
En Tuxpan hay un restaurancito a la orilla del río donde siempre paraba cuando pasaba por esa ruta en el trabajo anterior. Se llama El Moro. La señora de unos 60 años que cocina ahí ya me conoce de vista, siempre la misma mesa junto a la ventana, siempre lo mismo, mole de olla y agua de arroz. Entré, comí, me quedé un rato. Eran como las 9 de la mañana. En el local, aparte de mí, había 2 pescadores y un tipo de camisa que miraba el celular y casi no tocaba su plato. Cuando fui a pagar, doña Carmen se asomó por la ventana y miró mi refrigerado. ¿Vas lejos? A Papantla. Asintió. Antes pasaban muchos de esos por aquí. En los últimos meses ya no tanto. Hizo una pausa. Mariscos llevas, ¿verdad? Mariscos, dije. Volvió a asentir, pero diferente. No confirmando, sino como quien se dice algo para adentro que no tiene intención de decir en voz alta. Salí. Al subir a la cabina noté que el tipo de la camisa, el del celular, estaba parado en la puerta del local mirándome. No al refrigerado, a mí. Cuando lo encaré, volteó para otro lado. Nada especial. Un hombre que mira. Arranqué rumbo a Papantla. El tramo de Tuxpan a Papantla sube entre lomas, carretera angosta, con curvas, tramo sin guardarraíl. Ese pedazo no me gustaba. El refrigerado pesa, hay que frenar con tiempo, y siempre existe la posibilidad de encontrar un tráiler de frente en el peor lugar. Como a la mitad de la subida, el equipo se paró. No gradualmente, sino de golpe, el zumbido se cortó y quedó un silencio muy marcado. Miré el panel. La temperatura empezó a subir despacio, -17, -16, -15. Falla técnica. Me orillé donde había espacio. Llamé al despachador. Lisandro contestó al segundo intento. Se paró el equipo. La temperatura está subiendo. ¿Dónde estás? Antes de Papantla, en el tramo de sierra. Silencio. Espera. Veo qué hago con el técnico. Llamó de vuelta a los 4 minutos. Hay un taller de paso a 15 kilómetros adelante. ¿Llegas? Llego. Entonces ve para allá. Espera al mecánico. Y Ernesto, no abras las puertas. Los mariscos son delicados, el cambio de temperatura más la humedad los arruina en un momento. ¿Entendido? Entendido. Llegué a la parada, una explanada con techo de lámina, baño, lavabo, ni un solo vehículo. Apagué el motor. Bajé, rodeé el refrigerado. El equipo estaba completamente muerto. El sol ya pegaba fuerte. Pensé en los mariscos adentro, en la temperatura subiendo, y ya casi había puesto la mano en el precinto, solo para revisar, solo para ver, cuando lo escuché de nuevo. Esta vez fue claro. Un golpe. Uno, luego otro. Con intervalos iguales. No mecánico, no accidental. Deliberado. Me quedé parado junto a la puerta trasera sin moverme. Adentro marcaba -12 en ese momento, lo veía en el panel. En media hora sin equipo llegaría a -7. En una hora, a 0. Otro golpe. ¿Hay alguien? Dije en voz baja, sintiéndome ridículo. Silencio. Luego algo parecido al sonido que hace una persona cuando intenta hablar con algo tapándole la boca. Me alejé de la puerta. Teléfono. Marqué a Lisandro. Fuera de servicio. Llamé al número general de la empresa. Timbró largo. Nadie contestó. Me senté sobre la llanta delantera y esperé al mecánico. Llegó como una hora después. Camioneta, herramientas en la caja, un hombre de unos 45 años de nombre Rodolfo. Callado, trabajaba rápido. Se metió al equipo, movió algo, apretó algo. A los 20 minutos el equipo volvió a zumbar. Se fue un relé, dijo. Pasa. Ya va a recuperar temperatura en una hora. Luego miró la puerta trasera. ¿No abriste? No. Asintió. No con alivio, sino de forma mecánica.
como quien hace una pregunta por protocolo, no porque le importe la respuesta. Bien, dijo. Ándale. Se subió a su camioneta y se fue sin despedirse. Lo estuve viendo alejarse. Pensé que en ningún momento me había preguntado qué cargaba. No pidió la remisión. No preguntó cuánto tiempo había estado el equipo apagado ni cuánto había subido la temperatura. Cualquier mecánico de refrigerados lo pregunta primero que nada. Rodolfo no preguntó nada. Subí a la cabina. Estuve un momento con las llaves en la mano. Luego arranqué y fui a Papantla. En el camino no hubo más golpes. Llegué entrada la tarde. La dirección era una calle industrial a las afueras, una barda larga de lámina, portón con cámara, sin ningún letrero. Toqué el interfón. El portón abrió sin preguntas, como si ya me hubieran visto llegar desde lejos. Adentro había 2 hombres. Uno con carpeta y pluma. El otro parado un poco aparte, mirándome. ¿Villarreal? Sí. Arrima al andén 2. Nosotros descargamos. Tú firmas y te vas. Puse el refrigerado en el andén. Esperaron a que me bajara de la cabina para acercarse a la puerta trasera. Uno le dijo algo al otro en voz baja. El otro asintió. Me dieron los papeles, firmé. La hoja ya venía llenada, nombre, número del tractor, hora de llegada. Todo listo, como si no hubiera habido ninguna falla, ninguna hora de más en la carretera. Caminé hacia la cabina. Y entonces escuché cómo abrían las puertas del refrigerado. No volteé de inmediato. Di 2 pasos más. Luego sí miré. La puerta estaba abierta 1 metro. El de la carpeta estaba de espaldas a mí. El otro hablaba al teléfono en voz baja y rápida. Entre los dos, lo vi apenas un segundo antes de que el primero se moviera y me cerrara la visión. Algo salía del refrigerado. No algo. Alguien. Una figura pequeña, envuelta en una manta térmica. Se movía despacio, con inseguridad, como quien tiene las piernas entumidas. Luego cerraron la puerta. Para ellos yo ya no existía. Subí a la cabina. Arranqué. Salí por el portón, que se cerró detrás de mí en cuanto pasé, lo vi por el espejo. Llegué a la primera esquina y me detuve. Saqué el teléfono. Miré el número de la empresa. Pensé en Lisandro, en Rodolfo, en el hombre de la carpeta, en que en la remisión decía mariscos y la temperatura registrada era -18. Pensé en los golpes. En cuánto tiempo había estado el equipo apagado en pleno calor de la sierra. En la manta térmica. Guardé el teléfono. Y seguí hacia Monterrey. Al día siguiente entregué mi renuncia. Lisandro llamó una sola vez, preguntó qué había pasado. Le dije que había encontrado otro trabajo. No insistió. 2 años guardé esto sin contárselo a nadie. No por miedo a que no me creyeran, sino porque contarlo significaba admitir de una vez por todas que yo ya lo había entendido todo ahí, junto a la puerta trasera, cuando escuché los golpes. Y que aún así subí a la cabina y fui a Papantla. A veces pienso en la remisión que decía mariscos. En los -18 grados. En que alguien calculó todo de antemano, la temperatura, la ruta, la parada técnica que resultó no ser tan accidental. En Rodolfo, que no preguntó por la carga. En el portón que abrió sin preguntas. En la manta térmica. Ya no manejo refrigerados. Ahora llevo cemento. El cemento no golpea. Me llamo Ignacio Fuentes. 41 años, divorciado, un hijo en Culiacán con su mamá, a quien le paso pensión con retrasos desde hace 3 años. 12 años manejando tráiler, primero en rutas locales por Sinaloa, luego en viajes largos por todo el país. No era el mejor chofer del mundo, pero sí era de fiar. Sin accidentes, sin entregas tardías, sin haber abandonado una carga a medias nunca. Por eso, cuando me liquidaron en diciembre, la empresa cerró la ruta del norte, según ellos por pérdidas, no entré en pánico. Pensé que en un mes encontraba algo. Me tardé 3 y medio.
Y solo porque llamé a un conocido de años, Pepe Rendón, que despachaba en una empresa de transporte en Hermosillo. Pepe me dijo que había lugar en una compañía nueva. Se llamaba Flota Norte Exclusivo. Oficinas en Ciudad Obregón, parque vehicular casi nuevo, rutas principalmente al norte, el desierto de Sonora, la frontera, a veces Chihuahua. Pagaban vez y media más de lo que yo ganaba antes. Viáticos completos. Seguro médico, que no había tenido en 2 años. Le pregunté a Pepe cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Yo no trabajo ahí, dijo. Nomás me pasaron el número y me pidieron que lo diera a gente de confianza. Me lo pensé un par de días. Miré el cerro de recibos sobre la mesa de la cocina. Marqué. La oficina era chica pero presentable. Aire acondicionado, sillones de piel, mostrador de vidrio. Me recibió un hombre de unos 50 años que se presentó como Lizárraga, director de operaciones. Hablaba tranquilo, sin apuro, te miraba a los ojos. Ese comportamiento, entendí después, era justamente el que debió haberme puesto en guardia, demasiado sereno, demasiado seguro, sin un solo gesto de más. El contrato era grueso. En la portada decía, Convenio de Confidencialidad Operativa, categoría A. Pregunté qué significaba eso. Trabajamos con clientes del sector público, dijo Lizárraga. Algunas cargas son sensibles. Nada de fotografías en la zona de carga, nada de llamadas personales durante el trayecto, solo el teléfono corporativo. Y nada de hablar del contenido con terceros. Asentí. Algo parecido ya había firmado cuando transportaba equipos para empresas de telecomunicaciones. Fue hasta que llegué a la casa y lo releí con calma que encontré un párrafo al final, en letra pequeña, casi media página. Decía que en caso de detención no autorizada o desviación de ruta, la empresa se reservaba el derecho de activar un protocolo de respuesta de emergencia, y que en ese supuesto el conductor asumiría responsabilidad legal plena por cualquier daño ocasionado a la carga. Me dije que era la letra chica de siempre, protección legal contra choferes irresponsables. Firmé. A la mañana siguiente me llamaron. El primer viaje sería en una semana. El primer recorrido fue corto y sin complicaciones. De Obregón a Hermosillo, un furgón cerrado sin logotipos, en la remisión decía refacciones industriales. No vi la carga. Llegué al almacén y el camión ya estaba cargado y precintado. Los documentos estaban en la guantera, dentro de un sobre. Entregué sin problemas. Nadie explicó nada, nadie preguntó. En el destino me recibió un tipo con tableta, firmé, di la vuelta y regresé. El segundo viaje fue de Hermosillo a Agua Prieta, casi hasta la mera frontera. Mismo furgón cerrado, mismas refacciones en papel. Ya me iba acostumbrando al estilo de trabajo, comunicación mínima, puntualidad máxima. El teléfono corporativo que me dieron solo recibía llamadas del despachador y solo marcaba a un número guardado. Sin internet, sin navegador propio, solo el que venía integrado en el tablero. Después del segundo viaje me depositaron sin retraso. Al centavo, a la hora indicada en el contrato. Pepe llamó por su cuenta a preguntar cómo me iba. Bien, dije. Raro, pero pagan bien. ¿Raro cómo? No sé. Todo demasiado aceitado. Como si cada movimiento estuviera calculado de antemano. Pepe se quedó callado un momento. Pues así son los contratos de gobierno, dijo al final. Pura burocracia. Le di la razón. No tenía otra explicación. El tercer recorrido me lo avisaron con un día de anticipación. De Hermosillo a un punto en las estribaciones de la Sierra Madre, sin nombre de localidad en la dirección, solo coordenadas metidas de antemano en el navegador. En la remisión, equipo médico. El camión era el mismo, furgón blanco, cerrado, sin logos, sin ventanas laterales, precinto en las puertas traseras. Salí a las 3 de la mañana. El despachador, un tipo de nombre bravo al que nunca vi en persona, me advirtió por teléfono corporativo. Paradas únicamente en 3 puntos autorizados marcados en el navegador. Tiempo de trayecto, 8 horas. Llegada antes de las 11 de la mañana.
Las primeras 2 horas rodaron tranquilas. Desierto, oscuridad, coches de frente de vez en cuando. Hacía frío, como siempre en Sonora antes del amanecer, ese frío que te agarra desprevenido aunque ya lo conozcas. En la primera parada autorizada, una gasolinera sin nombre junto a un entronque, había un hombre esperándome. No era el empleado de la bomba. Estaba sentado en una camioneta, bajó cuando me vio llegar, rodeó el furgón en silencio, revisó el precinto y anotó algo en una libreta. Luego me miró. ¿Todo bien? Todo bien, dije. Asintió, se subió a su camioneta y se fue. Cargué combustible y seguí. Pasando Moctezuma la carretera entró a las lomas. Curvas cerradas, neblina, visibilidad de unos 50 metros. Bajé la velocidad. Y fue ahí, en una de las curvas, cuando escuché un sonido que no me gustó. No era mecánico, eso lo habría reconocido de inmediato. Era más parecido al ruido que hace una carga mal asegurada cuando se corre. Peso moviéndose, golpe contra la pared de adentro. Me orillé en un ensanche junto a la roca, bajé y rodeé el furgón. El precinto estaba intacto. Le di unos golpes con el puño a la pared lateral. Sonido sordo. Me quedé escuchando. Silencio. Seguí. Pero 20 minutos después se repitió. El golpe de adentro, más fuerte esta vez. Luego silencio. Luego de nuevo, con ritmo, como alguien dando palmadas contra el metal. Una vez, pausa, una vez, pausa. Frené en mitad del camino. Ya había amanecido, la neblina se había ido. Saqué el teléfono corporativo y marqué el número único. Bravo contestó al primer tono. Escucho ruido en el furgón, dije. Parece que la carga se movió. Quiero revisar. Pausa larga. Varios segundos. No abras, dijo Bravo. Pero si el equipo se daña. No abras, Ignacio. Continúa la ruta. Está contemplado. ¿Qué está contemplado? El movimiento de la carga. Es normal. Sigue manejando. Miré el teléfono un segundo después de que cortó. Luego arranqué. Los ruidos no pararon. Para las 8 de la mañana había contado no menos de 10 golpes distintos, de diferente fuerza, con intervalos cambiantes. Una vez creí escuchar algo parecido a una voz, pero me lo atribuí al eco de la sierra y al cansancio. En la segunda parada autorizada, una explanada junto a un altar de crucitas viejas, había otro hombre esperándome. Distinto al de la gasolinera. Más joven, chamarra oscura, sin insignias. La misma rutina, rodeó el furgón, revisó el precinto, me miró. Estuve escuchando golpes desde las lomas, le dije directo. ¿Qué llevan ahí adentro? Me miró sin ninguna expresión. Equipo médico, como dice la remisión. El equipo médico no golpea las paredes. Sacó su teléfono, marcó a alguien, se alejó unos pasos. No alcancé a oír lo que dijo. Regresó. Bravo dice que usted ya está enterado. Continúe la ruta. Yo no estaba enterado de nada. Pero el tipo ya se dirigía a su vehículo. Subí a la cabina. El navegador marcaba hora y media más hasta el destino. La carretera se fue metiendo más adentro de la sierra, el asfalto empeoró hasta volverse terracería. Eso no me lo habían dicho. Me habían asegurado que la ruta estaba en buen estado. A las 10:45 el navegador dijo, ha llegado a su destino. No había nada que se pareciera a una bodega ni a ninguna instalación. Un predio amplio cercado con barda metálica sin identificación. El portón se abrió solo en cuanto frené frente a él. Entré. Adentro había 3 personas. 2 junto al portón, una caminando hacia mí desde un edificio bajo al fondo del terreno. Estatura mediana, camisa clara, como recién salido de una oficina. No era Lizárraga ni Bravo. No lo conocía. ¿Fuentes? Sí. Arrima el camión al andén. A la izquierda. Lo acomodé. Los 2 del portón se acercaron a la parte trasera del furgón. Uno retiró el precinto.
Yo estaba en la cabina mirando por el espejo lateral. Baje de la cabina, por favor, dijo el de la camisa. Bajé. Se puso de modo que me bloqueaba la vista hacia las puertas traseras. Me entregó papeles para firmar, 3 hojas, papel grueso, poco texto. ¿Qué estoy firmando? Confirmación de entrega y acta de recepción de carga. Quiero ver qué traía el furgón. El protocolo no lo contempla. Escuché golpes adentro durante todo el trayecto. Quiero saber qué había. Me miró con calma. Sin amenaza, sin molestia. Con esa tranquilidad de quien ya tuvo esta misma conversación muchas veces y sabe cómo termina. Los equipos sensibles reaccionan a la vibración del camino, especialmente en tramos de sierra. Eso genera sonidos similares a impactos. Es un efecto técnico conocido. No respondí. Tomé la pluma y firmé. Mientras firmaba, de reojo vi cómo se abrían las puertas traseras del furgón. Uno de los dos del andén le dijo algo al otro en voz baja. El segundo entró adentro. Entregué los papeles y caminé hacia la cabina. Despacio. Lo suficiente para alcanzar a ver por el espejo una vez más. Del furgón salía gente. No una persona, no 2. Alcancé a contar 5 antes de que el de la camisa se pusiera entre el andén y mi línea de visión. Buen camino, Fuentes. Arranqué y salí por el portón. A Obregón llegué 4 horas después. El teléfono corporativo no sonó en todo el trayecto. Yo tampoco marqué. Al día siguiente fui a las oficinas. Mostrador de vidrio, sillones de piel, todo igual. Le pedí a la recepcionista que llamara a Lizárraga. Ella marcó a alguien, escuchó, colgó. Lizárraga no está disponible. Sus viáticos ya fueron depositados. El siguiente viaje es el viernes. Necesito hablar con alguien de dirección. Le doy el recado. Nadie devolvió la llamada. El viernes no me presenté. El lunes me llegó un mensaje al teléfono corporativo, contrato rescindido por incumplimiento de las condiciones del convenio operativo. Sin especificar cuál incumplimiento. Liquidación, 0 pesos. Busqué información sobre Flota Norte Exclusivo. La empresa aparecía en el registro mercantil, 8 meses de existencia, domicilio fiscal en Obregón que coincidía con las oficinas. Pero el titular era una firma de consultoría que a su vez estaba registrada en un apartado postal en Hermosillo. Pepe Rendón dejó de contestar el teléfono a la semana de que yo renuncié. Un conocido en común dijo que Pepe se había ido al norte por trabajo. ¿A dónde exactamente? Nadie sabía. Puse una queja en la Junta de Conciliación. Me dijeron que para el trámite necesitaba los originales del contrato. Los originales se habían quedado en las oficinas de la empresa. La copia que me dieron al firmar la revisé esa noche en casa y encontré que 4 páginas del centro, las de letra pequeña, eran distintas a las que yo había firmado. El texto no coincidía. El párrafo sobre el protocolo de emergencia no aparecía en mi copia por ningún lado. Han pasado 6 meses. Ahora manejo pipas de agua para constructoras. Pagan menos, las rutas son cortas, no hay convenios de confidencialidad de ninguna categoría. A esas personas que vi salir por el espejo no me las puedo quitar de la cabeza. 5, quizás más. Salían despacio, como quien lleva mucho tiempo encerrado en un espacio pequeño. Uno de ellos, lo juraría, era un muchacho. No sé de dónde venían. No sé a dónde los llevaron después. No sé qué decían las páginas que me cambiaron. Lo que sé es esto, 3 viajes hice sin hacer preguntas. Al cuarto no me presenté. Y todos los días me pregunto por qué necesité 3. Me llamo Severino Cruz. 43 años, mi esposa Lupita, 2 hijos, Damián de 8 y Valeria de 5. Vivimos en Tacubaya, en una casa que levanté ladrillo por ladrillo durante 7 años. No es un decir, es literal. Los primeros 2 años yo mismo puse las paredes los fines de semana, hasta que junté para pagar una cuadrilla. La hipoteca la saqué hace 5 años. El último pago tenía que cerrarse ese trimestre. El último.
Después de ese, la casa sería completamente nuestra, sin banco, sin gravamen, sin ese peso que no te deja dormir. Esa mañana Lupita hizo huevos con nopales y puso una taza de café en la mesa que no alcancé a terminar. Valeria dormía todavía, Damián comía en silencio mirando el plato. Una mañana como cualquier otra. Los observé y pensé que en 3 días liquidaría esa deuda y por primera vez en 5 años me acostaría sin esa piedra en el pecho. Lupita salió a despedirme hasta la reja. Habla en cada parada, me dijo. Como siempre. Severino. Me volteé. Regresa bien. No dijo regresa rápido ni regresa con el dinero. Regresa bien. Siempre lo decía así. Yo siempre pensé que era su manera de despedirse nomás. El viaje salía del depósito en Ixtlán hasta la zona industrial de Aguascalientes. 820 kilómetros. La carga eran tubos de acero de diámetro grande, 12 tramos de 6 metros cada uno, asegurados sobre la plataforma con cadenas y topes de madera. Carga pesada, pero la había movido muchas veces. La ruta cruzaba por el camino viejo de montaña que los locales llaman la Ruta de las Minas. En los mapas aparece como Carretera Federal 118, pero ese asfalto recordaba los tiempos en que por ahí sacaban mineral de plata en mulas. Aurelio, el despachador, me advirtió antes de salir, si no firmaba la remisión en Aguascalientes antes de las 6 de la mañana del viernes, el contrato se cancelaba automáticamente. Condición del cliente, tenían arranque de línea con fecha fija. Salí el miércoles al mediodía. El tiempo alcanzaba. Las primeras 3 horas fueron carretera normal. Planicie, calor, tráileres en los 2 sentidos. Radio, café del termo, pensando en cómo el viernes en la tarde iría al banco con el último cheque. Luego la carretera entró a la sierra. Y como 1 hora después de meterme al tramo de montaña, desde abajo del chasis sonaron 3 golpes. Parejos, con el mismo intervalo. Boom. 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 Me dije que una de las cadenas se había aflojado y que algún tubo estaba bailando sobre la plataforma. Paré, bajé, revisé todos los amarres. Todo bien apretado. Los tubos estaban firmes. Volví a subir. Arranqué. Y 20 minutos después, de nuevo, 3 golpes. Exactamente 3. Ni 2 ni 4. Siempre 3. El tramo de sierra empezó pasando Tlalpujahua. Ahí el asfalto se angostaba hasta quedar de poco más de 1,5 carriles, pinos a los 2 lados, y entre ellos, de vez en cuando, las ruinas de alguna instalación minera, malacates oxidados, portales derrumbados, letreros con nombres de minas que ya no existían. Esa parte de México la conocía poco. Una vez había pasado hacía como 10 años en otro camión, y entonces la carretera me pareció no más incómoda. Ahora se sentía como algo más. Hice la primera parada en un mirador que alguien había equipado alguna vez con mesa y banca, y que llevaba años abandonado. Llamé a Lupita. Contestó al segundo timbrazo, me dijo que los niños ya estaban dormidos, que todo estaba bien, que me esperaba. Escuché la tele de fondo. Una noche normal. Le mandé fotos de los amarres de la plataforma a Aurelio. Todo en orden. La carga parada derecha. A los 15 minutos seguí. Los golpes volvieron exactos 2 kilómetros más adelante. 3. Con el mismo ritmo. Empecé a medir la distancia entre series, salía siempre lo mismo, 20 minutos o 20 kilómetros más o menos. Como si alguien llevara la cuenta. Como a las 10:30 de la noche vi una luz adelante. No eran faros, era un resplandor quieto, amarillo, como de lámpara de petróleo. Frené. Era una gasolinera vieja, una sola bomba, un techo de lámina, una tiendita con el refrigerador apagado y unas sillas de plástico afuera. En una de ellas estaba sentado un señor mayor. Paré sin necesitar combustible, el tanque traía todavía 2/3. Paré porque necesitaba bajarme y escuchar una voz que no fuera la radio. Buenas noches, dijo el viejo cuando me bajé. ¿Vas lejos? A Aguascalientes. Miró mi plataforma, los tubos,
Luego la carretera de enfrente. De noche por este tramo es mejor no andar, dijo, sin miedo, nomás como dato. Traigo prisa, respondí. Todos traen prisa, dijo. Le pregunté si tenía aunque sea café. Asintió, entró y salió con una taza metálica. El café estaba espeso y amargo, como si lo hubieran hervido 3 veces con los mismos granos. Me tomé la mitad y le conté lo de los golpes. El viejo no se sorprendió. ¿3 golpes? 3, dije. Se quedó callado un momento. Aquí en el 78 se hundió la mina San Benito. 41 trabajadores. Nunca lo sacaron. La carretera la trazaron encima de ese tramo. Dicen que algunos se suben a los camiones. Quieren llegar a su casa. Lo miré. ¿Usted cree en eso? Llevo 40 años viviendo aquí, dijo, y me extendió la mano para que le devolviera la taza. Pagué el café que no había pedido, subí a la cabina y seguí. Me dije que los viejos en las carreteras de montaña siempre tienen esas historias. Es parte del paisaje, como los malacates oxidados y las cruces de lámina a la orilla del camino. Me lo seguí diciendo hasta que sonaron 3 golpes en la puerta del lado del copiloto. Paré. El corazón no se me disparó de inmediato, más bien se me heló todo. Porque golpes de abajo son una cosa. Golpes en la puerta son otra. Miré el asiento del copiloto. Vacío. Miré el espejo retrovisor. La carretera detrás, sola. Miré el espejo lateral, nadie junto a la puerta. Bajé y rodeé la cabina por el lado del pasajero. Nada. Carretera, pinos, oscuridad. Volví a subir. Me quedé sentado un par de minutos. Luego llamé a Aurelio. Oye, estoy escuchando unos golpes raros en la cabina. ¿Será la suspensión? Aurelio bostezó al teléfono, hacía su guardia nocturna a medias. En el tramo de sierra siempre truena todo. Sigue manejando, no te pares de más. ¿Vas a tiempo? Voy a tiempo. Entonces no te detengas. Arranqué. Los siguientes 40 minutos estuvieron en silencio. Empecé a soltarme. Me convencí de que era la acústica del túnel que venía más adelante en la ruta, un tramo corto, y que el sonido rebotaba de manera extraña y llegaba antes que el camión. Luego sonaron 3 golpes en el techo de la cabina. No paré. Nomás solté el acelerador hasta bajar a 40 y rodé así, con las 2 manos apretadas al volante, los ojos fijos en el asfalto. El techo estaba bien. Afuera, sobre la cabina, solo había noche. A la 1 de la mañana llegué a la única gasolinera de 24 horas en ese tramo, grande, con techo amplio y una tiendita. Llené el tanque, entré, compré agua y papas. El cajero era un muchacho con un tatuaje en el cuello, miraba el celular. Le pregunté si estaba libre la carretera hasta San Felipe. Libre, dijo sin levantar los ojos. Volví al camión. Y vi en el tapete del asiento del copiloto un manchón de lodo. No polvo, lodo, húmedo, oscuro, con una forma parecida a la huella de una suela. Yo no había abierto la puerta del copiloto desde que salí de Ixtlán. A las 2 de la mañana, cuando ya había bajado de la sierra y rodaba por la planicie rumbo a León, llamó el banco. No en la mañana. No en la tarde. A las 2 de la madrugada. Una voz automática informó que el último pago de la hipoteca no había sido confirmado en tiempo, que el sistema registró un error en el procesamiento de la transferencia, y que si no me presentaba en sucursal antes de las 9 de la mañana del viernes con documentación en mano, el contrato pasaría a estatus vencido con cargos por mora. Después de 3 meses en mora, el banco tendría derecho a iniciar proceso de recuperación del bien en garantía. El bien en garantía era la casa. Me orillé y remarqué al número que había llamado. Contestador. Busqué en mi teléfono al ejecutivo, un tipo de nombre Oscar, y le marqué. Fuera de servicio. Le mandé un mensaje. Luego otro. Me quedé sentado en silencio. O sea que necesitaba llegar a Aguascalientes, firmar la remisión antes de las 6 de la mañana,
cobrar, y luego aparecer en el banco en Tacubaya antes de las 9. Era una ruta imposible. Aguascalientes y Tacubaya quedan en sentidos contrarios, 4 horas entre una y otra. Sin la firma no había dinero para el pago. Sin presentarme en el banco no había casa. Me puse a contar kilómetros y horas como si de sumar bien dependiera algo más que la aritmética. Y entonces sentí algo frío tocar la parte trasera del respaldo de mi asiento, justo a la altura de los omóplatos. No me volteé de inmediato. Me quedé unos 10 segundos mirando el parabrisas, la carretera vacía enfrente. Luego miré despacio el espejo retrovisor. Detrás de mi asiento no había nadie. Pero en el apoyacabezas del copiloto había lodo. El mismo lodo oscuro y húmedo de antes. Y una franja más en el vidrio lateral, por adentro, a la altura en que quedaría la cara de alguien parado junto a la puerta, recargado contra el cristal. En San Felipe no tenía pensado parar. Nomás vi el letrero con la flecha y doblé. Necesitaba bajarme del camión y pisar tierra firme aunque fueran las 3 de la mañana y no hubiera nadie. El pueblo era chico y casi oscuro. Una calle con luz, varias casas con las ventanas cerradas, un perro que me siguió con los ojos sin ladrar. Paré frente a una iglesia cerrada, bajé y encendí un cigarro. Llevo 4 años sin fumar, pero traigo una cajetilla en la guantera para estas ocasiones. Llamé a Lupita. Contestó al primer timbrazo, o sea que no dormía. ¿Severino? Sí, soy yo. ¿Todo bien? Silencio. No, no está todo bien, dijo. Te escucho en la voz. No le conté lo del lodo ni los golpes. Le conté lo del banco. Se quedó callada un momento. Regrésate a la casa. La carga puede esperar. Si no firmo la remisión antes de las 6 no hay dinero para el pago. Severino, la casa no me sirve de nada sin ti adentro. Miré la iglesia. Sobre la entrada había una placa de madera con el año, 1894. Voy a llegar, dije. Te llamo cuando esté en Aguascalientes. No respondió de inmediato. ¿No hay nadie contigo en la cabina? Preguntó. No. ¿Por qué? No sé. Nomás pregunté. Volví al camión. Abrí la puerta del copiloto y me quedé mirando el asiento. El lodo había crecido. Ahora cubría el asiento, el tablero y la manija interior. Y había algo más, 3 marcas hundidas en la tela del techo, como si alguien hubiera empujado desde abajo con los dedos. Cerré la puerta. Me senté al volante. Y seguí hacia Aguascalientes. Entré a la ciudad a las 5:40. Zona industrial al norte, barda larga, lámparas naranjas sobre el portón. Firmé la remisión a las 5:57. 3 minutos antes del límite. El recibidor, un señor con tableta, miró la plataforma, los tubos, luego me miró a mí. ¿Llegó completo todo? Todo, dije. Asintió y puso su firma. Llamé a Aurelio, reporté la entrega. Me dijo que el depósito entraría en 2 horas. Me senté en la cabina y le escribí a Lupita, firmé. Voy para allá. Contestó al minuto, gracias a Dios. Luego miré el asiento del copiloto. No había lodo. Nada. Ni en el asiento, ni en el tablero, ni en el techo. El apoyacabezas estaba limpio. El vidrio lateral, limpio. Como si nunca hubiera pasado nada. Estuve un buen rato mirando ese asiento limpio. Luego bajé y rodeé la cabina por afuera. Revisé los estribos, miré debajo del chasis. Sin rastros, sin lodo en ningún lado. Nada. El depósito llegó a las 8 de la mañana. Hice la transferencia al banco desde el estacionamiento de una gasolinera en Aguascalientes. Óscar escribió a las 8:30 confirmando que todo estaba en orden y que la notificación nocturna había sido un error del sistema. Disculpe los inconvenientes. Error del sistema. Manejé 4 horas de regreso. La carretera estaba despejada y pareja, sin sierras, sin minas viejas. La radio sonaba pero no la escuchaba.
Lupita me esperaba en la reja. Los niños corrieron detrás de ella. La abracé y me quedé así más tiempo del normal. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, dije. Esa noche, cuando los niños se durmieron, salí al patio y me senté en el escalón de la entrada. Miré la casa. Las paredes que yo mismo había levantado. La ventana del cuarto de los niños con la lucecita encendida. Pensé en la ruta de las minas, que en el mapa no lleva a ningún lugar en especial. Pensé en los 41 trabajadores de la mina San Benito que siguen ahí, debajo del asfalto. Que cada uno tenía su casa, su Lupita, sus hijos con su lucecita en la ventana. Pensé que se habían subido a mi camión porque querían llegar a casa. Y que yo los llevé. No más que no a la suya. ¿A dónde exactamente? No lo sé. Pero esa noche, al entrar a la zona industrial de Aguascalientes, vi de reojo a un grupo de personas paradas en la banqueta, junto al portón. No les di importancia, pensé que era el turno entrante de algún taller. Pero traían overol de trabajo, de ese corte antiguo que ya nadie usa desde hace 30 años. Y cuando miré por el espejo, ya no estaban. La casa ya es nuestra. Sin banco, sin gravamen. Trato de no pensar en eso.